quisiera compartir con vosotros un par de artículos que demuestran la disparidad de opiniones que sobre la sexualidad tienen los científicos. Es un ejemplo de la falta de información que se tiene sobre el tema, incluso entre la comunidad científica, como digo. Quiero destacar, a modo de curiosidad, que entre ambos artículos hay un par de años de diferencia. Con esto quiero decir que tal vez, y solo tal vez, esto pueda ser una señal a nuestro favor. Quizá poco a poco vamos siendo más conocidos y reconocidos. Vamos a leeros el primero de ellos, que pertenece a un psicólogo llamado Alberto Barradas, y que lo publicó allá en el 2011, hablando así de la sexualidad. A veces, por más que amas a una persona, no la deseas sexualmente. El deseo y el amor no necesariamente van unidos. De hecho, el sexo tiende a durar menos que el amor. Uno de los conflictos de pareja más frecuente es cuando existe el amor, pero el deseo ya no aparece por ningún lado. El tiempo juntos tiende a hacer que el sexo se vuelva rutinario. El hombre tiende a ser más rutinario en el sexo que la mujer. Esto tiende a desesperar a la mujer y buscar sustitutos. Muchas parejas buscan alternativas, a veces muy fuera de lo aceptado, para reavivar su vida sexual. La eyaculación precoz, la rutina, la impotencia, matan la vida sexual de una mujer. Ella puede seguir amando, mas no deseando. Cuando una pareja tiene amor, mas no deseo, es importante asumirlo y hablar al respecto, sobre todo para reavivarlo. El problema con el sexo es que nunca llena. En cambio, el amor es una sensación que es acompañada por la plenitud. El deseo sexual tiene un contexto básico. El amor tiene un contexto complejo. El sexo llega a la cama, el amor al corazón. Hay personas que son asexuales. Son totalmente indiferentes al sexo. Esto produce gran sufrimiento a su pareja. Existen medicamentos que inhiben el deseo sexual. Es importante consultar con el médico. En el sexo la única fórmula es el placer. En el amor la única fórmula es que nunca hay una. Muchas mujeres son totalmente frígidas, no tienen orgasmos. A excepción de algunos casos, el problema generalmente es el amante. Muchas personas que son asexuales son sujetos de múltiples represiones y educación hostil a la sexualidad. La asexualidad no es una etapa, es un trastorno. Tiene varias causas, la mayoría psicológicas. En muchos casos, la asexualidad implica una homosexualidad reprimida. Una persona asexual puede estar absolutamente enamorada de su pareja. Tratar la asexualidad implica terapia psicológica fundamentalmente. El tratamiento es largo y laborioso. Es bien sabido que mientras más miedo a la homosexualidad tengas, más procesos reprimidos tienes al respecto. La asexualidad implica miedo al sexo, temor al castigo, al embarazo y las enfermedades. Mientras más libre te sientas con el sexo, menos probabilidades de que dejes de tenerlo. Bueno, este señor ya advierte en su blog lo siguiente: el contenido del mismo no es científico ni basado en estudios bajo método científico. Son solo manifestaciones empíricas, pensamientos, catarsis y deseo de plasmar en un blog ideas relacionadas a temas cotidianos que a diario veo en la vida y en mi propia historia, dice. Lo aquí plasmado no debe ser tomado con el rigor de la ciencia, sino como estructura literaria. Y yo añado, lo cual es de agradecer, porque, señor Alberto, menudas barbaridades desde Claro, totalmente de acuerdo. Es que... ¿Verdad? Yo como asexual reconocida y declarada, no me puedo sentir más ofendida. De hecho, acudí a su blog donde estaba publicado este artículo, o lo que sea realmente, porque está como a modo de citas, escrito, y le comenté esto precisamente: la sexualidad no puede ser un trastorno, ya que no causa padecimiento en sí misma al individuo. Entonces, desde esa premisa, no puedes tratar a la sexualidad como un trastorno. Lo que realmente nos causa dolor a los asexuales, y así se lo hice ver, son los comentarios como esta visión tan desinformada y tan, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que él está metiendo en un saco que no corresponde a las personas que realmente tienen un trastorno sexual y que debido a ese trastorno se les impide desempeñar una función sexual con naturalidad.
que sería la que sea más adecuada a su propia naturaleza. Pero ese no es el caso de los asexuales, porque los asexuales son así por su naturaleza, no porque tengan una represión Efectivamente. o una errónea orientación sexual, como él apunta, Y serían además, homosexuales reprimidos. y además es tan sencillo de saber por el propio individuo. Bueno, a veces no quiero ofender a nadie porque es cierto que han llegado hasta mi blog comentarios de gente que está confusa, ¿no? Que si realmente detrás puede tener un padecimiento y a consecuencia de eso un bajo apetito sexual o algo que puedan confundir con la sexualidad. Pero realmente un asexual que nace siendo sexual, que todos los asexuales somos de nacimiento, sabemos perfectamente que no se debe a nada de esto, porque en el momento en que uno ha padecido un trastorno, ha sufrido un abuso, ha tenido algún incidente en su vida que ha podido marcarle en su desarrollo sexual normal, evidentemente no acude a una consulta o no acude a internet buscando la palabra concreta que le defina, sino buscando una explicación a ese problema que le ha derivado estas secuelas, ¿no? Yo creo que es bastante lógico. Fíjate lo que dice, quisiera destacar. En muchos casos la sexualidad implica una homosexualidad reprimida. Yo creo que ella tiene una idea muy clara de por dónde van los tiros, sus tiros, ¿no? Claro, yo creo que esto, y de hecho esto es totalmente erróneo, porque es la primera confusión que ocurre con un asexual. Cuando está en un mundo tan sexualizado, dice, oye, ¿y este? O no le gustan las mujeres, o a una chica no le gustan los hombres. Ajá. No es que no le gustan las mujeres, es que no le atraen físicamente. Claro. Entonces la conclusión inmediata dice, bueno, si a este no le gustan las chicas, seguro le gustan los chicos. Y ese tampoco es el caso, es que no le gusta nada y no le llama la atención. Efectivamente, con lo cual un asexual jamás se confunde con un homosexual o una homosexualidad reprimida. Es que no tiene por dónde agarrar esta afirmación. Yo creo que también aquí a esta persona le falta conocer a los asexuales homorrománticos. Entonces, ¿por qué se daría esa situación, por ejemplo? Efectivamente. Es un asexual que ha asumido su parte homorromántica, que incluso muchos de ellos vienen de haber interactuado bastante con el mundo gay abiertamente, y sin embargo se reconocen como asexuales ya cuando se descubren a sí mismos y que el sexo no es el motor de sus relaciones. Ya está. Es que efectivamente, yo creo que más claro no se puede decir. Así que permítame corregirle nuevamente, señor Alberto. Yo le he dejado mis datos por si quiere ponerse en contacto conmigo. Yo estaré encantada como asexual en aclarar sus dudas al respecto. Puede hacerme una entrevista. Yo estaré siempre dispuesta, como lo hago habitualmente, a contestar a cualquiera que quiera saber un poquito más sobre el tema. Porque de lo que se trata es de que dejemos de sufrir los que estamos con estas condiciones, o los que tenemos esta orientación, dejemos de sufrir la incomprensión y la confusión de la gente que no se molesta siquiera en analizar, ¿no? Que puede ser. Claro, que es muy superficial en el análisis. No, directamente este señor, que por cierto es licenciado cum laude en su universidad, como psicólogo, hay que decirlo, por dato, nos dice que la sexualidad se puede tratar con una terapia y además el tratamiento es largo y laborioso. No, yo desde luego no puedo asegurar que sería muy largo y laborioso cambiar mi orientación sexual, tanto para ser heterosexual como para convertirme en homosexual. Queda perfectamente el dicho de que es peor, la cura o la enfermedad. Entonces, si voy a tener que sufrir enormemente por querer curarme de un supuesto problema, entonces mejor me quedo como estoy. ¿Y cuántas veces a lo largo de la historia hemos oído casos de homosexuales que han intentado ser rehabilitados o reeducados para corregir esto que antes era un trastorno también, ¿no? Y hoy en día a nadie se le ocurre. No te creas, aún hoy en día se sigue dando, sobre todo en comunidades religiosas. Ah, sí. Claro. Lamentablemente, seguro, sí. Lamentablemente sí. No te olvides que todavía en comunidades religiosas la homosexualidad no es admitida como una conducta válida. Es cierto, incluso en otros países, en otras culturas, pensemos en los musulmanes, ¿no? Sí, pero todavía es pena de muerte, todavía hay pena de muerte en Irán o en estos países. Pero esto es terrible, es terrorífico. Yo cuando digo hoy en día me refiero a nuestra sociedad, que ya están afortunadamente perfectamente integrados y están asimilados, ¿no? Claro, en las sociedades occidentales.
Efectivamente. Es muy doloroso, señor Alberto, que en estos tiempos que corren todavía se siga negando a las personas la orientación con la que han nacido. ¿Mm? Bueno, y como contrapunto a esto que hemos leído, quisiera leeros un artículo publicado en julio de 2014 titulado Lo que debes saber sobre la sexualidad. Es lo que decía antes de la diferencia entre este artículo del señor Alberto Barradas del 2011 y este que vamos a leer a continuación de julio del 2014, o sea, de hoy, antes de ayer, ¿no? Ok, muy bien, voy a proceder con la lectura. Gracias. Experto asegura que aquellas personas que no muestran ningún tipo de interés por mantener relaciones sexuales y cuando las llegan a tener no las encuentran placenteras, son conocidas como asexuales. De acuerdo con el portal Salud 180, la psicóloga Bella de Paulo explicó que la sexualidad es un tema que aún desconoce la mayor parte de la sociedad y que incluso dentro de la comunidad científica no se han desarrollado grandes trabajos. De acuerdo con la especialista, las siguientes son algunas de las cosas que se deben saber sobre la sexualidad. 1. No es lo mismo que la disfunción sexual. Esta falta de deseo sexual no debe ser tratada como trastorno, ya que la diferencia reside en que las personas que son asexuales se sienten cómodas con ello y así desean vivir su vida. 2. Es diferente del celibato. A diferencia del celibato, que es una elección, la sexualidad es una orientación sexual de personas que tienen las mismas necesidades emocionales y son capaces de formar relaciones íntimas como el resto del mundo. Tercero, necesidad de caricias. De acuerdo con De Paulo, existen personas a quienes efectivamente no les causa ningún interés, ningún tipo de aspecto físico. Sin embargo, hay otras que sí tienen la necesidad de demostrarlo mediante besos o caricias, sin que eso conlleve tener sexo. Cuarto, les interesa el romance. Las personas asexuales no están peleadas con las demostraciones románticas. Quienes sí lo son, a menudo pasan por alto el género, ya que indican que lo que realmente les atrae es la personalidad, no el sexo. Quinto, sí hay placer. Las personas que así lo deciden, de vez en cuando entran en contacto con el placer que les genera estar consigo mismas y disfrutarse. La mayoría de las veces deciden no incluir a otra persona. Bien, creo que queda bastante claro en este último artículo que la sexualidad, además de ser una orientación legítima, está cada día más cerca de alcanzar la visibilidad que buscamos. ¿No es así? Yo veo un pequeño rayito de esperanza, o quiero verlo al menos, ¿no? No, es verdad, sí. Podemos ver que este artículo es más positivo y está mucho más informado que el anterior. Uh-huh. Estamos hablando también de una profesional, es una psicóloga, y efectivamente yo sí que he notado en los últimos años, y te estoy hablando de 2 años atrás, desde hace 2 años, no tanto, que cada vez aparecen más artículos en este tono. Es decir, apoyando y reconociendo la sexualidad como no solo como como algo que existe, que muchos lo ponían incluso en duda o lo confundían con otras cosas, como hemos visto, sino como una orientación realmente. Entonces, claro. Es por eso que yo le veo muy buen porvenir a la sexualidad, a la hora de darse a conocer y de que la gente pueda llegar a hablar tranquilamente y abiertamente como se habla hoy en día de la homosexualidad, ni más ni menos, ¿no? Poder acercarte a alguien y, bueno, decir, no, pues yo soy homosexual o yo soy asexual, ¿por qué no? ¿No? Y que sea igualmente, igualmente natural. Uh-huh. Bueno, claro, efectivamente. Vamos a cambiar de tono, aunque no de tema. Como en el anterior programa, hoy vamos a atender la consulta de una chica que acudió a nuestro blog en busca de ayuda en el 2013. Su caso es particularmente delicado. Deseamos que ya lo haya superado y le mandamos desde aquí un afectuoso abrazo si es que nos está escuchando. Lo vamos a exponer porque nos parece importante para prevenir que cosas como la que voy a leeros a continuación sigan ocurriendo hoy en día. Dice así: Hola, en realidad no sé si soy demisexual, asexual o qué me pasa, pero el sexo lo veo más como una fantasía que como algo que pudiera hacer.
Una vez estuve con un chico que en realidad no me gustaba mucho. Era más una atracción por despecho. En ese momento era más joven, tenía alrededor de 20 años y me dejé llevar. Me costaba decir que no. En una ocasión estábamos en una casa y fuimos a la cocina a servirnos un trago. Nos empezamos a besar, me quitó la blusa y después nos fuimos a otra habitación. Empezó a desnudarme y justo después yo negué con la cabeza. Él me sonrió, me tocó y luego yo me di la vuelta para que me abrazara, pero él me penetró por el ano. Yo no quería hacerlo, pero tampoco le dije nada. Hoy me arrepiento. No sé si será por esa experiencia, pero he tenido oportunidad de tener sexo con otros y no quiero. En cambio, sí me masturbo con frecuencia, lo hago desde muy pequeñita y me enciendo cuando veo pornografía. Pero al momento de llevarlo a la realidad, de hacerlo con alguien más, no siento deseo. Por otra parte, solo me imagino teniendo sexo con alguien a quien quiera, pero nunca me he enamorado y siento que tampoco quiero hacerlo. Si alguien me pudiera ayudar, porque en realidad esta contradicción me tiene preocupada. Como ya te respondí a través del blog, yo creo que en este caso, querida amiga, has sufrido una experiencia lo suficientemente traumática como para afectar tu forma de relacionarte con el otro sexo. En mi opinión, deberías consultar con un profesional, ya que parece un caso de abuso sexual. De todas formas, esperamos que después de escuchar nuestro programa de hoy, tus dudas se hayan disipado lo suficiente como para empezar a ver tú misma cuál puede ser la respuesta más acertada para ti. Es un caso bastante duro, ¿no te parece, Mateo? Bueno, efectivamente. O sea, aquí estamos hablando de una experiencia puntual negativa y claramente identificada, que es lo que marca su relación con el sexo en la actualidad. Entonces, yo creo que también concuerdo contigo en que ella lo primero que tiene que hacer es resolver ese punto antes de llegar a cualquier conclusión apresurada. Date cuenta, yo quiero destacar del mail que nos enviaba el número de no quiero que aparece. Dice, claro, he tenido oportunidad de tener sexo con otros y no quiero. Nunca me he enamorado y siento que tampoco quiero hacerlo. Está cerrada esta persona. Claro, o sea, claramente ha puesto una muralla alrededor de ella. Efectivamente. Pero es que esa muralla es causada por esa experiencia primera de que no fue apropiada. En principio, aquí tengo una duda al leer lo que ella nos escribe, su historia, porque nos cuenta que en un principio este chico sí le causaba atracción, de hecho estaba saliendo con él, ¿no? Uh-huh. No le gustaba mucho, decía, que fue más una atracción por despecho, pero bueno, ella mantenía una relación, la que fuera, con él. Entonces no tengo muy claro si realmente ella no sintió en ningún momento ningún tipo de atracción sexual que le empujara a iniciar esa relación, en cuyo caso sí puede ser que sea sexual y que haya querido ponerse a prueba, como hemos hecho tantos asexuales, ¿no? Al principio, al no saber qué condición era la nuestra. Nos hemos puesto un poco a prueba y nos hemos metido en esas situaciones de lo más comunes, sobre todo en la adolescencia. Y a lo mejor ella empezó esa relación, intentó llevarla a cabo de una manera lo más normal posible, y fue cuando se dio cuenta, al poner en práctica sus emociones, sus sentimientos, claro, que no encajaba, que no era lo que ella quería. Sí, también eso, claro, es un tanto extraña la situación porque al comienzo inicia como una cuestión tolerada por ella misma, incluso buscada por ella misma, pero que en el último momento ella se tira para atrás. O sea, pero bueno, eso pasa, entonces, eso tampoco indica nada, porque muchas veces pasa, ¿no? Que estás con alguien y de repente dices, empiezas como con muchas ganas y de repente dices, ay, mira, en realidad no me meto en situación. Ahora mismo tengo la cabeza en otras cosas que no tendrían nada que ver con la sexualidad, sino con una circunstancia momentánea, ¿no? Eso le pasa claro, entonces, a cualquiera. Sí, pero es una situación confusa realmente. Yo le diría que la respuesta está en ella misma. En primer lugar, no tiene nada que ver porque nos dice que ella sí siente deseo sexual, que tiene impulso sexual, que se masturba y que se excita viendo pornografía. Esto no tiene nada que ver con la asexualidad, porque hemos visto antes en la definición que hay asexuales que efectivamente disfrutan del sexo, ¿de acuerdo? Lo que no tenemos es atracción sexual hacia los demás, pero eso no tiene nada que ver con el deseo. Es que claro, yo creo que eso confunde mucho a la gente y no, bueno, en la información acerca de la sexualidad lo dice claramente de que
Un asexual puede tener una libido incluso muy alta. Lo que pasa es que esa libido no está enfocada a otras personas. Puede estar enfocada a sí mismo, como en el caso de los asexuales que se masturban, ¿ya? O que ven pornografía, o que realizan actividades sexuales en donde no involucran a otra persona. Es por esto que yo siempre que me entrevistan digo lo mismo. Empiezo siempre aclarando que el término asexual quizá no es el más apropiado, porque da lugar a este tipo de confusiones. Asexual es como que renuncia al sexo, cuando en realidad no es así. No es así. Simplemente es una falta de... Es que no hay otra forma de decirlo. Una falta de deseo sexual por las personas. También hay, incluso existen asexuales, y lo digo yo porque lo he visto en los foros y esto, que incluso están en pareja, con una pareja sexual. Sí, es verdad. Y son aquellos que toleran perfectamente el sexo y que incluso su pareja sabe que son asexuales. Dice, para mí no es ningún problema tener sexo, no me causa ningún complejo, no me causa ninguna incomodidad. Entonces, si mi pareja quiere eso y a mí no me causa problemas y mi pareja está de acuerdo con que yo sea sexual y no sienta ningún deseo por él, pues yo estoy en una relación sexual totalmente normal. Totalmente si una persona... Claro, pero el sentimiento interno es el de que esa persona es asexual porque no siente ningún deseo. Es que tenemos ese hándicap. Vamos a ver, es como una persona que nace con miopía. Ponte en la situación. Ve perfectamente, solo tiene que usar unas lentes para corregir ese problema. Una vez que te adaptas a llevar las gafas, puedes llevar una vida perfectamente normal, ¿no es cierto? Claro. Nosotros seríamos eso. Una vez que uno sabe lo que le ocurre y que no es capaz de sentir esa chispa, ese deseo inicial hacia el otro cuando el otro le acaricia o le besa, que sería lo que ocurriría a un heterosexual o un homosexual. Una vez que se supera esa barrera, uno puede disfrutar perfectamente del sexo, porque no tenemos problema alguno con el sexo y eso hay que dejarlo bien claro. Sí es verdad que puede haber personas asexuales y además arománticas, en cuyo caso no solamente... Ese es otro caso. Claro, también puede ser. En ese caso ya vivir en pareja es más complicado, porque ya ni siquiera el cuerpo te pide mantener una relación emocional con nadie. Entonces hay que tener siempre las miras muy amplias cuando se habla de este tema. Respecto a esta chica, no quiero olvidar que ha sufrido un trauma con esta experiencia sexual que nos narra y que también es muy posible que no sea nada de lo que estamos comentando ahora mismo y que, como ya le decía yo en la respuesta, pueda deberse sus conflictos ahora mismo sexuales a este trauma, que realmente lo fue, ¿no? Y que exactamente. Aunque haya pasado un tiempo ya desde entonces, le esté pesando ahí. En ese caso, por favor, además, acudir a un especialista. Sí, en este caso también. Yo veo, cuando hay una experiencia traumática puntual y claramente identificada, conforme más pasa el tiempo, más se intensifica el trauma, ¿no? Se enquista. Porque todas sus experiencias posteriores tienen como fondo ese trauma inicial. Es lo que ella dice cada vez que dice no quiero. Sí. Tengo la oportunidad de enamorarme y no quiero. Tengo la oportunidad de tener sexo con otros y no quiero. No quiero. Cada no quiero es un recordar el hecho pasado. Es ese muro que tú mencionabas antes, que se ha puesto ella misma adelante y que le impide ser feliz, verse a sí misma y ver a los demás también. Que no te va a volver a pasar, amiga. Seguro. Ahora tienes que hacerte respetar y atrévete a decir que no, que esa es otra cosa que también quería dejar reflejada en este programa. No pasa nada por decir que no, estemos en la fase de la relación en la que estemos. Cuando algo no nos gusta, cuando algo no nos apetece, uno siempre se puede echar atrás, no ocurre nada. No, si la otra persona se enfada, se ofende o no le ha parecido bien, ya lo hablaremos y se puede resolver, se resuelve, pero hay que saber decir que no, porque luego ocurre que se producen violaciones, realmente violaciones, incluso dentro de matrimonios, porque la mujer se siente obligada a practicar sexo porque es su marido y tiene como una obligación con él. Es así. Claro. No pasa nada. Siempre podemos decir no. Es que esto ni siquiera el lenguaje ayuda por esa cuestión que dicen obligaciones conyugales. Exactamente. Claro. Es muy de la iglesia, ¿no? Sí, suena fatal, ¿no? Vale, yo quiero romper una lanza a favor de las mujeres para que, por favor, aprendamos a
conocer lo que nos gusta y lo que no nos gusta y a decir que no cuando hay que decirlo. Y decir que sí también a aquello que nos gusta, sin miedo y sin complejos, porque también una mujer puede querer cosas y no tenerlas por no atreverse a pedirlas o ir a buscarlas. Así que tanto lo uno como lo otro. Bueno, yo me he quedado súper a gusto ahora mismo. Vale, Muy ¿tenemos bien. algo más que añadir, Mateo? Bueno, no, nada más. Yo, nada más que opinar, creo que ya todo está dicho. Vale, perfecto. Entonces, con este pequeño debate llegamos al final. Esperamos haberos servido de ayuda y deseamos que la sexualidad, así como la demisexualidad, sean cada vez más reconocidas y que de este modo la gente pueda liberarse de prejuicios, dogmas, presiones y demás para disfrutar de su vida sexual como más le guste. Siempre, claro está, que no causemos daño a nadie. Estáis todos invitados a nuestra próxima cita aquí en Entre tú y yo. Ya sabéis que esperamos vuestros comentarios y consultas en nuestro blog diariosdeasexualidad.blogspot.com. Hacernos llegar vuestras voces y opiniones. No faltéis. Os queremos a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.